Paulo Campos es ingeniero químico con posgrado en marketing internacional, máster en gestión medioambiental y espeleólogo nivel 3 FPE, con experiencia profesional actualmente como director de ventas en Mexmolde, en Querétaro, y anteriormente como director general industrial en México, China, Taiwán, España y Portugal. Entonces, pues sin más, pasemos por favor con Paulo, que debe estar ya por ahí. Hola, hola. No Ahí, sé si me escuchan. te escuchamos perfectamente. Adelante, por favor. ¿Ya ven mi pantalla? Ya la vemos muy bien. Ok, Bienvenido. muchísimas gracias por la oportunidad. Pues eso, es un gusto tener la oportunidad de platicar de algo que todos conocen, que son las piezas plásticas, pero no es tan fácil hacerlas como puede parecer. Es algo muy interesante. Pues las piezas empiezan por el diseño, por saber hacer el diseño. Primero hay que diseñar bien la pieza para que se pueda moldear. O sea, cuando el colega que está haciendo el proyecto de la pieza tiene que diseñarla con el cuidado de que se pueda después moldear. Si no se puede moldear, no se puede hacer un molde, por muy bueno que sea el fabricante del molde, no puede hacer algo que no se pensó para eso. Hay un concepto que es el DFM, el Design for Manufacturability, o sea, el diseño para que se pueda manufacturar, que es extremadamente importante que lo consideren al momento. Y les voy a dar unos toquecitos y algunos detallitos que hay que revisar en la pieza al momento de pensar en la pieza en específico, ya sea un bolígrafo, por ejemplo, o algo para el carro, que es muy común. Hoy estamos cercados de piezas plásticas por todos los lados. Muy importante, cuando pensamos en la pieza, tenemos que cuidar de mantener espesores uniformes por toda la pieza. No podemos hacer partes muy gruesas y partes finitas. Aquí está una lista, un pequeño listado con los límites de espesor de los plásticos, de los varios plásticos que se pueden moldear, del más finito al más grueso. Cuando pensamos en la pieza, hay que tener cuidado de diseñar de manera que todas las superficies tengan espesores igual. Aquí pueden ver algunos ejemplos de cambios que hay que pensar para mantener espesores siempre uniformes en la pieza. Son pequeños ejemplos, esto no es un curso de diseño de piezas, es solo llamar la atención para cuidados cuando pensamos en diseñar el molde. Cuando hay cambios de espesor, hay que tener mucho cuidado en hacer esos cambios suaves, muy suavecitos. Si hacemos cambios abruptos, ahí se acumulan tensiones que después dañan la pieza se puede romper, los colores no salen correctos, los brillos salen distintos. Hay que tener algunos cuidados en estos detallitos que no son fáciles y que las piezas tienen muchos detallitos así. Hay que cuidar uno por uno. Por ejemplo, con las nervaduras, con los ribs, no se pueden hacer escalones. Siempre que se hace un escalón en una pieza plástica que no sea con un ángulo adecuado, por ahí se puede romper la pieza y muchas veces se rompe al momento de fabricarla, no es en la vida. En la vida ya se rompe más fácil, pero al momento de fabricarla se puede romper donde hay acúmulo de tensiones ahí, por eso hay que suavizar los espacios de los movimientos. Por ejemplo, los ribs tienen este detallito que es del lado opuesto del rib, van a aparecer lo que llamamos rechupes. Si tenemos el rib por el lado escondido de la pieza, por el lado que no se ve de la pieza,
del lado que se ve la pieza vamos a ver lo que llamamos rechupes, estas hundiduras. Y hay que pensar muy bien, estos ribes son muy importantes, por ejemplo, para limitar movimientos de otras piezas o de la misma pieza, para hacer como moldes, para encajarlo. Hay que ponerlos y hay que tener mucho cuidado con los diseños de los ribs. Hay muchas técnicas, hay muchos puntos en que pensar para evitar que se noten los rechupes del lado visible de la pieza. Si los rechupes están del lado que no se ve, no es tan importante, pero del lado que se ve no pueden tener rechupes porque impactan mucho en el aspecto. O sea, hay que pensar sobre todo 5 aspectos, que es que se pueda moldear el rib, las posiciones donde están, si son las necesarias, imprescindibles, la cantidad, porque esto puede impactar, por ejemplo, el enfriar la pieza si hay muchos ribs. O sea, en general cuando hay que hacer ribs, se hace el mínimo posible y después si hay que sumar ribs, es más fácil hacerlo con el molde ya terminado. Hacer más ribs es fácil porque hay que sacar acero para llenarlo de plástico. O sea, hacemos la pieza con el mínimo de ribs que sea necesario, que nos parezca necesario, y después de futuro es fácil corregir y añadir ribs. Pero al momento de diseñarla, el mínimo posible, porque cada rib tiene el riesgo de tener sus rechupes y sus deformaciones del lado visible. La altura, el espesor, hay unas cuantas técnicas que no vamos aquí a perder mucho tiempo platicando de todas esas técnicas, todos los detalles de cómo compensarlos. Son solo llamadas de atención aquí. Como había dicho ya, los ribs afectan visualmente la pieza del lado opuesto del rib por los rechupes. Algunos parámetros que los toman en consideración tiene que ver con el espesor de la pieza, el espesor del rib tiene que ser la mitad del espesor de la pieza, los radios de acomodo del rib, que tiene que ser 1/8 del espesor de la pieza, tiene que haber ángulo de desmoldeo, algunos detallitos que hay que considerar cuando hay que diseñar un rib en una pieza. Cuando son necesarias tubuladuras, también tenemos más o menos los mismos problemas. Las tubuladuras son necesarias, por ejemplo, cuando hay que atornillar la pieza a otra. Cuando hay que atornillar, se hace esa canaleta por donde va el tornillo y nos trae impactos importantes en la pieza. Tener cuidado de nunca hacer tubuladuras en las paredes. Siempre separarlas de las paredes de la pieza. Aquí tengo un pequeño ejemplo de cómo contornar esas limitaciones en las tubuladuras. O sea, se pueden unir, si la tubuladura tiene que tener alguna resistencia adicional y hay que unirla a la pared, unirla por líneas finitas, pero no incorporarla en la pared de la pieza porque deforma la pared de la pieza. Es más difícil, mucho más difícil de moldear, se queda feo. Esos son cuidados generales con el diseño de la pieza. La pieza tiene que ser desmoldeable, o sea, se moldea, se llena el molde de plástico y después cuando se abre el molde la pieza tiene que salir de una manera natural y rápida. Y ahí tienen algunos ejemplos de lo que no se puede hacer y de cómo hacerlo. O sea, quien está diseñando la pieza tiene que imaginar cómo se va a moldear y desmoldear para que la diseñe con los ajustes necesarios. No es igual hacerla con la fase hacia el lado fijo del molde o con la fase hacia el lado móvil del molde. Son distintas. La pieza tiene una posición para moldearla y para desmoldearla. La pieza debe salir agarrada a la parte móvil. O sea, cuando se abre el molde, este lado es fijo, este lado es el que se mueve. Este lado tiene que traer la
la pieza con él y después lo que llamamos botadores la bota, la ejeta, la hace caer. Pero esto tiene que ser algo natural, no puede estar ahí un colaborador en altas producciones, no puede estar un chico sacándola a mano, no, eso no es conveniente. Los ángulos de desmoldeo son tradicionalmente de alrededor de 1 grado. Si las piezas son muy pulidas, si las superficies son muy planas, para pulidos de espejo, por ejemplo, se puede bajar hasta 0.5 grados, pero si hay texturizados se tiene que subir, tener ángulos más grandes y pueden impactar la eficiencia, el aspecto de la pieza si no se hace eso correctamente. Por ejemplo, la resina SAN, una resina muy ocupada para productos muy cristalinos, muy transparentes, muy brillantes, necesita ángulos de desmoldeo más grandes que las otras. Los polipropilenos, que son los más comunes, los ángulos están alrededor de 1 grado, pero para los SAN alrededor de los 2 grados. Lo que me gustaría ahora platicar un poco más es del molde en sí. O sea, una vez diseñada la pieza, con su DFM terminado, revisando que estamos todos de acuerdo que ya se puede moldear, hay que ahora pensar en el molde. Y el molde es otra tarea porque el molde es una máquina en sí, es una pieza muy compleja. Por ejemplo, este es un molde real que entregamos hace pocos días al cliente y ven aquí la cantidad de piececitas que tiene el molde. Así en la explosión se pueden ver que son muchas piezas que tiene el molde. El diseñador del molde, el ingeniero que proyecta el molde, tiene que pensar en todas esas piezas que tienen que encuadrarse bien, que trabajar bien, hacer 1 millón, 2 millones de tiros de movimientos del molde sin problemas. Hay veces, si estamos hablando de moldes de muy alta productividad, estamos hablando de 5 millones o 8 millones de movimientos, de lo que llamamos tiros. Y un molde puede tener, por ejemplo, lo que llamamos cavidades, 48 cavidades o más, hacer por tiro 48 piezas más. Los detalles así más importantes que el proyectista tiene que pensar al momento de proyectar el molde, de diseñarlo, tiene que pensar, por ejemplo, cómo va a liberar la pieza plástica, cómo va a salir del molde. Si hay cavidades que no están alienadas por el movimiento de los moldes, por ejemplo, el molde se abre así como lo he dicho y tiene cavidades en esta dirección, hay lo que llamamos carros, que son partes mecánicas del molde que se mueven en direcciones distintas del movimiento principal del molde. Se pueden pensar en lifters, que son muy comunes los lifters cuando tenemos, por ejemplo, una tapita que cierra solita en automático y tiene un denteadocito. Entonces, ese denteadocito que va a cerrar la tapita tiene que hacerse con un lifter, que es una piecita que va a estar dentro del molde y al momento de abrir el molde, ella se mueve en separado del molde, tiene otro movimiento independiente. Se puede pensar en sistemas colapsables. O sea, el sistema colapsable es un sistema que va a hacer un hueco en la pieza y que al momento de salir de la pieza, cuando la pieza está terminada, tiene que cerrarse para que se pueda salir. Por ejemplo, hacer un denteado interno que sea más difícil o más complejo. Es muy común que la pieza puede necesitar de sistemas de roscado, ya sean hidráulicos o mecánicos. Por ejemplo, una tapa que tiene una rosca, que es muy común para roscar, esa tapa tiene una rosca interior y cuando
la máquina se abre, después tiene que desenroscar con un sistema hidráulico mecánico, dependiendo de las piezas. Y sobre todo hay los sistemas de botadores, o sea, como había dicho hace un momento, el molde se abre, la piecita va agarrada al lado móvil y ahora hay que botarla, hay que echarla afuera. Y eso se llaman botadores a esas piezas, a ese mecanismo que extrae las piezas ya moldeadas del molde. Otro tema muy importante es el sistema de enfriamiento o calentamiento del molde. Es normal que para algunas resinas, por ejemplo, como el polipropileno, tenemos que tener el molde lo más frío posible. Cuanto más frío, más rápido se hace la pieza, más rápido se promueve la cristalización del plástico, del termoplástico, y más rápido se puede echar la pieza. Pero hay otras resinas, como el policarbonato, el ABS o el POM, que necesitan mantener el molde a temperaturas altas. Entonces tenemos que calentar el molde, enfriar la pieza hasta una temperatura, por ejemplo, de 70 grados o 90 grados. Todo eso tiene que ser pensado, el proyectista tiene que pensar según la resina cuál es el sistema, cómo lo va a hacer. Si es un molde fácil con dos plaquitas, que tiene una placa con un hueco y otra placa con otro hueco, el corazón y la cavidad, no es muy difícil hacer canales dentro de la placa para que circule un fluido que enfríe con lo caliente. Pero si tenemos un molde ya complejo, con carros, con sistemas de desenrosque, ya es mucho más difícil hacer el enfriamiento adecuado con todos los canales para que circule el fluido y es una tarea muy compleja. El enfriamiento de un molde que no se ve, el enfriamiento en general no lo vemos, podemos ver el molde, la cavidad, pero el enfriamiento está dentro de las placas metálicas y no lo vemos, y es muy importante que esté bien hecho y que se mantenga limpio, como vamos a platicar un poco más adelante, un poco más de eso. Otra cuestión, otros detalles que el proyectista tiene que pensar es cómo va a ser la inyección. Se puede apoyar, y es normal que se apoye, hoy ya es más fácil, hay sistemas de softwares aplicativos como el Moldflow o el Moldex que nos pueden apoyar en esa tarea muy difícil que es diseñamos el molde, pensamos en el molde con todos sus sistemas, con todas sus limitaciones y ahora vamos a ver cómo vamos a hacer la inyección del plástico para dentro del molde. Por ejemplo, ¿cuál es el espesor de los canales? ¿Por dónde va a fluir el plástico? Lo calentamos, tenemos en una máquina que le da una presión y que lo mueve. Y el plástico tiene que moverse por dentro del molde hasta que llenar bien todas las cavidades. Entonces nos podemos apoyar con estos softwares que son muy complejos, muy tardados. Un molde no muy difícil puede tardar un día con un computador bueno en hacer todas las cuentas, que es un apoyo muy importante para los proyectistas de moldes de hoy. Los sistemas de inyección pueden ser de colada fría. Llamamos colada fría cuando la resina la calentamos en la máquina y cuando llega al molde empieza a enfriar, porque dentro del molde no hay sistemas para calentar la resina, para mantenerla caliente. Y entonces se van a quedar lo que llamamos las coladas, que son, o sea, desde la punta del cañón de la máquina de inyección, de la prensa, hasta las cavidades, se queda por dentro del molde, así unas ramificaciones de plástico que en general pueden ser mermas. Se puede reciclar en muchos casos, pero es común también en situaciones o en plásticos más exigentes, son puras mermas porque hay que tirar ese plástico. Lo más normal, esos son plásticos comunes como polipropileno, por ejemplo, se recicla, se tritura y se reincorpora.
pero es una tarea adicional. La otra opción son las coladas calientes, o sea, dentro del molde, el molde lleva lo que llamamos un carburador, un sistema que mantiene el plástico caliente hasta la entrada, o sea, esos canales dentro del molde, por donde fluye el plástico, hasta la cavidad va siempre caliente y no genera mermas. Esas aplicaciones, estas coladas calientes, estas piezas que mantienen el plástico caliente dentro del molde son caras y cada vez más caras con los cambios de las subidas de los materiales. En este año están subiendo muchísimo de precio, pero es otra opción que el proyectista tiene que pensar. Si quiere coladas frías, si quiere coladas calientes, si las coladas calientes son punto a punto, si son un sistema mixto entre colada fría y colada caliente. Otros detalles del proyectista del molde, que es cuáles son las aleaciones para las cavidades. Es común decirse así, un molde de Zamac es muy económico. No, un molde de Zamac sirve para hacer 2 o 3 piezas, no sirve para producir, para grandes producciones. Si estamos hablando de grandes producciones, estamos hablando de aceros. Si estamos hablando de lo que llamamos moldes prototipos, para quien eso es común en la industria automotriz y en otras industrias, que queremos hacer 100 piezas para probar si es lo que en realidad funciona o no. Entonces lo podemos trabajar con aluminio, con aluminios de alta calidad, 70-75, pero si son moldes de alta producción, aceros y aceros muy buenos, aceros muy específicos. Por ejemplo, si trabajamos con acero, con poliamidas reforzadas con fibra de vidrio, que es muy común en la industria automotriz para piezas de muy alta resistencia, tiene que hacer aceros muy específicos con mucha resistencia a la abrasión, porque la fibra de vidrio tiene mucha abrasión y desgasta, corroe, come rápido el acero. Si son piezas en materiales no tan abrasivos como ABS, como policarbonato, ya podemos trabajar con aceros con más cromo y níquel, que son más fáciles de pulir, que dan mejor calidad de espejo, mejor pulido, piezas con más brillo. Si queremos, por ejemplo, trabajar con PVC, tenemos que trabajar con aceros inoxidables, porque el PVC libera cloro que los oxida muy rápido. Tenemos que trabajar con acero inoxidable. Depende mucho y el diseñador, el proyectista, tiene que pensar en estos detalles. Si necesitamos transferencias de calor más fuertes, más rápidas, necesitamos trabajar con cobre berilio. Depende mucho y el proyectista tiene que pensar en todos estos detalles. Otros detalles, el proyectista también tiene que saber cuál va a ser la máquina, dónde se va a hacer la maquila. Puede funcionar muy bien en uno, el molde, no tan bien en otro, o sea, pero de inicio tiene que saber, tener una idea de cuál es la máquina, porque el sistema de conexiones, de anclados de la máquina, el sistema de botadores, todo eso tiene que estar coordinado con la máquina, con la geometría de la máquina donde se va a aplicar el molde. Al hacer el proyecto de toda esa enorme cantidad de piezas que lleve el molde, como vieron hace un rato en la explosión del molde, tiene que pensar que las piezas tienen que ser fáciles de maquinar, de hacer, de erosionar, de pulir. Por ejemplo, tiene que pensar que una placa de un dado corazón, de una cavidad del molde, hay partes que mejor hacerlas con insertos, o sea, se hace casi toda la cavidad, menos un pequeño espacio que se hace separado, que después se va a aplicar ahí,
porque si no, por las geometrías con que se va a quedar, no es fácil de pulir, se quedan rinconecitos que no se pueden pulir o algo así. Para terminar y poniéndolos pensando en algo de lo que platicamos, tener una idea que un tiempo de ciclo para una injeción de termoplásticos en un molde común de 30 segundos, estamos hablando de 4 segundos, 3, 4, 5 segundos aproximadamente, el tiempo de inyección. Estamos hablando de un tiempo de enfriamiento, o sea, el termoplástico una vez en la cavidad llenada, bien distribuido, ahora tiene que cristalizar, tiene que enfriarse la pieza y ese tiempo se tarda 23 segundos. Abrir y cerrar el molde, estamos hablando de 2.5 segundos aproximadamente y la inyección de las piezas como medio segundo. Si estamos pensando en diseñar el molde, ¿cuál es el paso donde es más fácil perder o ganar tiempo? ¿Dónde puede estar el esfuerzo? Ya sabiendo que para muchos detalles aquí podemos apoyar con el Moldflow o con otros softwares, pero intuitivamente, en qué se debe preocupar el proyectista, donde puede ganar tiempo y hacer el molde más eficiente, más rápido, más factible la pieza, más económicamente interesante. Yo creo que es fácil entender que si cuidamos que el tiempo de enfriamiento sea el menor posible, vamos a ganar tiempo. El enfriamiento del plástico, que se nos escapa muchas veces, es el factor determinante en el tiempo de ciclo. En general nos llama la atención y es común que nosotros, por ejemplo, en la ingeniería, perdió mucho tiempo en pensar cómo iba a hacer todo el molde de manera que el enfriamiento fuera lo más correcto, lo más rápido, lo más eficiente. Y después es común ver en la planta que nos presentan una protesta o nos envían un molde para revisión y vemos que los canales de agua están todos encrustados, todos llenos de barro, todos llenos de óxido, porque no cuidan el agua del enfriamiento. Y esto impacta muchísimo la capacidad de enfriamiento y se agranda el tiempo de enfriamiento y el tiempo de ciclo. O sea, por ahorrar un poco en no cuidar del agua que van a ocupar, están perdiendo mucho dinero en la productividad, en no producir. Es fácil de entender que si el molde no se enfría bien, el tiempo sube, el tiempo de ciclo sube. No es tan fácil entender cómo hacer los canales de la manera más eficiente, pero es fácil entender que la planta, que la maquiladora deba ocupar su tiempo en mantener los canales de enfriamiento bien limpios, con regularidad, una vez al mes o algo así, limpiarlos muy bien y garantizar que el agua no los va a llenar de basuras. En situaciones especiales, el proyectista, el diseñador del molde, debe cuidar de poner insertos que transfieran con más rapidez el calor. El acero es un mal conductor y por eso hay que cuidar. El cobre berilio se ocupa mucho para esta función, para este tema de vaciar calor del molde, pero es muy caro y es frágil, o sea, se puede dañar con más facilidad. Yo tenía aquí un detallito, a ver si lo encuentro. No, ya me lo perdí. Tenía aquí un detallito de unas piezas de cobre berilio, pero mientras
Y es lo que tenía para decir sobre los temas de los moldes. Creo que estoy más o menos en tiempo. Estimado Héctor. Muy bien, Pablo Secan, aquí estoy, aquí estoy. Muchas gracias. Muy bien, muy bueno. Con mi deformación de arquitecto me has dado una nueva visión de diseño, cosa que aprecio mucho porque siempre veo el producto terminado y se me escapa luego el molde, Sí, porque sé que existe el sí es molde, lo ¿no? más normal. Pero ahora me surge una preocupación, ¿no? Ya hablaste algo del desmoldeo y atención con el desmoldeo, sobre todo ahora, por ahí mencionabas los carros, los lifters, los sistemas colapsables, ¿no? Uh-huh. El tema sería eh, cómo diseñar considerando el desmoldeo, o de otra manera, cómo las necesidades del molde condicionan el diseño, porque de repente trabajamos mucho pensando en el uso, en la función, ¿no? Incluso en el valor estético, Sí, pero nadie quiere fabricarlo. Entonces ahí el molde se vuelve protagonista y si no resolvemos el molde de manera adecuada, aquí hablabas también de los circuitos de enfriamiento. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo el molde eventualmente te condiciona la solución de diseño? sí, condiciona mucho. Por eso empecé explicando, intentando explicar un poco de cómo hay que diseñar la pieza cuidando que se pueda moldear. O sea, la pieza puede ser muy bonita y es común. La persona, el diseñador industrial que diseñó la pieza, la pensó por su factor estético, por su funcionalidad y se olvidó que hay que hacerla. Y hay que hacerla, si la técnica es moldearla, tenemos que pensar cómo moldearla. O sea, el diseñador tiene que ir a ver una fábrica con moldes trabajando y ver cómo se abre, cómo se puede mover, cómo sale la pieza del molde. Esos son factores importantes. Por eso los ángulos de desmoldeo, los bordecitos, esas curvas que hay que hacer en los bordes de la pieza, porque son limitantes muy importantes que condicionan el diseño de la pieza. Sí, sí, bueno, eso que mencionas de ver el molde en acción sin duda es vital, ¿no? Para que uno tenga claro cómo va a funcionar y por supuesto, pues habrá limitaciones hasta dónde un molde puede trabajar y darte respuesta a lo que quieres hacer, ¿no? Muy bien, Uh-huh. muchas gracias, Pablo. Realmente a mí en lo personal me abres una nueva visión de las cosas, cosa que siempre es valiosísimo, muy agradecible. Y bueno, sin duda alguna es algo que también hay que tener presente como parte del diseño, ¿no? Vamos con Yasmín a ver cómo andamos de preguntas. Yasmín, por favor. Claro. Pregunta Javier Olivera. Muchas gracias, muy útil y necesario que conozcamos todos estos tipos de diseño de moldes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consejos les podrías dar a los alumnos de diseño que se quieran dedicar al diseño de moldes? ¿Hay algún curso que recomiende? Pues aquí en México no estoy seguro. Se están platicando, se están preparando a la AMMT, la Asociación aquí Mexicana de Molderos, está preparando cursos y preparaciones que esperemos sean muy enfocadas a los moldes. Hay por ahí algunas asociaciones que van haciendo algo. Yo les puedo pasar con gusto, les envío una pequeña presentación, 170 páginas, pero está en inglés, que me parece muy buena, con descripciones muy detalladas de ideas básicas para los moldes. Pues no hay así, es casi como la cocina. Podemos tener todos los ingredientes, pero si los mezclamos en un orden ya no tan buena, da un producto totalmente distinto. Y hay mucho de intuitividad en lo que es el fabrico del molde. Tiene que tener mucho entrenamiento, no puede desistir, va a cometer errores,
Los dueños tienen que saber que los nuevos van a cometer errores, tienen que tener buenos servicios de apoyo. Es muy difícil para alguien que empiece en la arte de hacer moldes, que lo haga bien de inicio. Tiene que estudiar mucho, tiene que tener mucha atención y que revisar esos detalles, como decía, para el diseño de la pieza, revisar cómo se mueve, porque cuando vemos la pieza, la tenemos en la mano, está parada, pero en el fabrico todo el sistema se mueve y hay que ver los movimientos que son necesarios hacer para considerarlos. No es solamente pensar en el diseño estático, es diseñar cómo se mueven las varias partes del molde, cómo se ajustan. Gracias. Nos comenta Alejandro Zavala. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Es un mundo muy interesante. Mi pregunta son, ¿cómo afecta el ángulo de salida en los moldes al diseño de producto? Es decir, ¿que todo objeto producido en plástico tiene ángulo de inclinación por mínimo que sea? Sí, sí. Todos tienen que tener ángulos de desmoldeo. ¿Por qué? Porque como lo había dicho durante la explicación, el molde puede tener más partes, por lo menos dos partes. Vamos a describir algo sencillo. O sea, tiene la parte fija, por donde entra el plástico, que está fija en la parte del cañón de la máquina. Tenemos la parte que se abre, que se mueve, y si las paredes de la pieza son totalmente planas, la pieza no se desmoldea, no sale. O sea, este ángulo de desmoldeo lo que hace es que con la pequeña contracción del plástico se despega solita del molde. Y si es totalmente plano, el atrito de la pieza en el molde no deja que salga. O sea, tenemos que tener esta pequeña inclinación que permita que la pieza salga solita del molde. Se hace muy difícil y tanto más importante es cuando la pieza tenga partes salientes, partes sobresalidas. O sea, todas las piezas tienen que tener ángulo de desmoldeo. Eso es algo que hay que cuidar muy bien en el diseño de la pieza. Es común que el proyectista del molde tenga que corregir detalles del diseño de la pieza diciendo, no, necesito más ángulo aquí, o necesito ángulos, que muchas veces se olvida al diseñador de la pieza, porque una pieza que sea compleja, con muchos detallitos, es posible que se olviden alguno. Puede fallar ese detalle. Sí, son extremadamente importantes los ángulos de desmoldeo. Gracias. Nos comenta Javier Olivera. Ojalá que pronto podamos visitarlos nuevamente en Mexmolde. ¿Qué tan grande pueden ser los moldes? ¿Hay límites de tamaños? Sí, con mucho gusto los recibimos de nuevo. Estamos abiertos y disponibles a recibirlos con mucho gusto. Ahora, los moldes de injeción de plástico, los más grandes que vi hasta hoy, el molde pesa como 50 toneladas, 40, 50 toneladas. O sea, no sé si hay moldes más grandes que estos. Creo que no, porque necesita una prensa que pueda mover ese molde. Estamos hablando de una prensa de 5.000 toneladas aproximadamente, que son las más grandes que hay. Creo que no hay mucho más grande que eso. La prensa tiene una presión de cierre de 5.000 toneladas. Es lo que referimos a una prensa de 5.000 toneladas, es que la presión de cierre para mantener el molde cerrado al momento de hacer la inyección sea en total de 5.000 toneladas, que es una monstruosidad. Gracias. Comenta Dani Lorias. Buenas tardes, me gustó mucho la presentación. ¿Cómo ve el diseño de moldes aquí en México? Me refiero a si van a incrementar el requisito de diseñadores o cómo sería. México es uno de los principales productores de piezas plásticas en el mundo. Es una exportación muy importante para México. Ya impacta mucho a la economía mexicana y no tiene moldes. Hay muy pocos fabricantes de moldes.
todo el clúster relacionado con moldes, desde el diseño hasta los técnicos para fabricar los moldes, México está muy poco servido. Necesitamos mucho más. Y además ahora con los nuevos acuerdos con Estados Unidos y Canadá, esa va a ser una profesión que va a ser bien pagada, creo yo. Gracias. Nos comenta Alexis Cruz. Buenas tardes. Gracias por el tiempo que nos brinda y personalmente me es muy útil lo que comenta. Soy estudiante de diseño industrial y veo que en Mex Molde está en la carretera México-Querétaro. Mi pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que pueda visitar la empresa y visualizar los procesos que se hacen para tener en cuenta en mis futuros proyectos? Sí, creo que sí, que se puede programar una visita. Como lo había comentado ya Javier, con gusto estamos. Mexmol tiene una política de puertas abiertas. Los secretos importantes están en nuestras cabezas, no están ahí visibles. Gracias. Nos comenta Alejandro Zavala. Continuando con la pregunta de mi compañera Dani Lorias, ¿cómo inicia un egresado de diseño industrial dentro del diseño de moldes? ¿Debemos de tener algún tipo de antecedentes? Pues esa es la pregunta de 1.000.000. ¿Cómo empezamos? Sea lo que sea, en todos. O sea, hay que empezar. Suerte. Tienes que buscar las salidas y encontrar por dónde te quieren, dónde te reciben. Es muy importante en esta profesión de diseño entrar en una estructura que tenga buen apoyo a quien inicia. Los errores son muy caros. La resistencia de las empresas es muy grande a recibir los jóvenes. Y por último comenta Francisco Gerardo, obrigado, ingeniero Campos. Obrigado. Muchas gracias de mi parte por la atención y espero no dormirlos mucho. No, de ninguna manera, Paulo, muchas gracias. Muy buena la presentación. El tema que tocas realmente, pues ya ves la inquietud que empieza a surgir con los jóvenes diseñadores y algo que rescato, mencionas que es cierto, somos los principales productores de plástico, pero por otro lado prácticamente no hacemos moldes. Sin duda hay un gran, perdón por el anglicismo, un gap de oportunidad que hay que saber aprovecharlo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar? Pues yo, mientras le dabas el comentario a Alexis, era, ¿no? Yo diría, pues, con el primer paso, ¿no? Al final es tocar puertas, es buscar las oportunidades, pero también creo que aquí va déjame hacer el comercial con incubadora de empresas que tenemos en Unitec. De repente es desarrollar ustedes su propia empresa de moldes, ¿por qué no? Vayan buscando dónde pueden encontrar un nicho de mercado que puedan darle servicio y ese proyecto, si lo llevan a la incubadora, ahí les pueden dar todo el acompañamiento para constituirlo como una empresa formal, funcional. Esa puede ser una oportunidad. Ya nos decía Paulo, hay mucho que hacer todavía aquí en México. Entonces creo que vale la pena como futuro profesional explorar también por ahí. Paulo, nuevamente muchas gracias. Realmente gracias a ustedes. Muy agradecido, muy obrigado, como diría por ahí Gerardo Toledo. Gracias. Y no le sigas porque no vas a ver todo, pero bueno, gracias nuevamente. Gracias nuevamente por tu participación. Obrigado, siempre de puertas abiertas. Que les vaya muy bien.